Imaginémonos por un momento, a través de esa imagen, la construcción de una casa habitable. ¿Qué se necesita para que esta casa sea habitable? O sea, compramos el lote y pensamos un lote y queremos construir una casa. ¿Cuántos sueñan en tener una casa? ¿Amén? Lo van a tener, amén. Cada uno de ustedes va a ser dueño de una casa. Amén. Gloria a Jesús. Para que esa casa sea firme, para que esa casa sea funcional, para que esa casa sea acogedora, se necesitan mucho más que ladrillos. Se requiere de varias disciplinas para elaborar una casa. Se requiere de un ingeniero estructural que diseñe los cimientos sólidos. Se requiere de albañiles que levanten las paredes. Se requiere de carpinteros y techadores que instalan el techo protector. ¿Qué más se requiere? Ayúdenme. ¿Ah? Electricistas, sí, electricistas que conecten toda la energía para poder tener luz y que todos los aparatos eléctricos funcionen, ¿verdad? ¿Qué más se necesita? El material de construcción. ¿Cómo? Material de construcción. Material de construcción, sí. Muy bien. Plomeros. ¿Qué tal los plomeros? ¿Para qué sirven los plomeros? Para que aseguren el flujo del agua limpia y el sistema de desagüe. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué más se requiere? ¿Qué tal vidrieros y herreros? Que coloquen las puertas, las ventanas, para permitir la luz y el acceso y la ventilación, ¿verdad? ¿Qué tal los decoradores? ¿Sí? ¿Para quién los decoradores? Instalen el mobiliario necesario para hacerlo habitable, ¿verdad? Finalmente, un arquitecto, un maestro de obra que coordine todos esos profesionales para que trabajen en armonía, cada uno según su oficio, uno que esté dirigiendo a todos. A ese le dice, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Todos coordinados bajo la dirección de un maestro líder. Así que de manera semejante, así funciona la iglesia. Así funciona la iglesia. Dios, a ver, pregunta más bien, ¿quién es el gran arquitecto de esa obra de la iglesia? ¿Amén? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? El Señor. Dios es el gran arquitecto. Ha repartido por medio del Espíritu Santo, escuchen muy bien, dones espirituales específicos para cada creyente. Así que en esta analogía del edificio se requieren disciplinas, gente que sea especializada en cada una de esas obras, porque pues el plomero, si se especializa en la plomería, pues no va a poder hacer también la parte de la electricidad, porque esa no es su especialidad. Y el plomero le gusta esa profesión porque aprendió, se estudió, se capacitó, y cada una de esas disciplinas requieren habilidades, en algunos casos innatas también, pero en muchos casos también una preparación para poder desarrollarse. Muchos van a la universidad y se desarrollan esas disciplinas. Amén. Y en este caso, al hacer la analogía con la iglesia, siendo Dios el gran arquitecto, Él ha repartido por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, dones espirituales específicos a cada creyente. Dile a la persona que está a tu lado, si tienes el Espíritu Santo, tú tienes dones específicos para la obra. Tenemos dones específicos. Amén. Dones específicos. Dones como la enseñanza, dones como el servicio, como la profecía, como la administración, dones como la misericordia, dones como la sanidad, entre otros. Y es cuando cada uno con sus dones, si lo quisiéramos decir como sus profesiones, recordando la analogía del edificio, que sirve para que el cuerpo de Cristo se edifique, crezca y se vuelva un lugar habitable para la gloria de Dios. Un lugar habitable para la gloria de Dios. Así que cada creyente en Cristo ha sido llamado no solo a vivir una vida transformada, sino a servir activamente en el reino de Dios.
Y la persona que está a tu lado, tú has sido llamados a servir activamente. Repita la palabra activamente. Diga conmigo, activamente. ¿Sí? En el cuerpo de Dios. Pero digo activamente, o sea, hay una diferencia entre ser activo y ser pasivo. Activo es el que está trabajando, el pasivo es el que está sentado. Por eso hago énfasis en la palabra activamente. Activamente en el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros no fuimos salvados para sentarnos, así como esos profesionales no fueron adquiridos en esas profesiones para quedarse allí viendo que el edificio se suba solo, la casa se construya solo, sino que todos en su profesión trabajan coordinadamente con un mismo propósito, cada uno haciendo de acuerdo a su especialidad. Cada uno de acuerdo a su especialidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? De tal forma que Dios nos ha equipado con dones espirituales, y esos dones resulta que son herramientas celestiales para una misión eterna. Digan conmigo, herramientas. O sea, los dones son herramientas para una misión eterna. No es cualquier obra la que vamos a hacer con la unción del Espíritu Santo, sino algo que nos permite construir algo para la eternidad. Lo que nosotros estamos haciendo aquí a través de estos dones que el Señor nos da es edificarnos para la eternidad, conseguir almas que sean salvas para la eternidad. Amén. Para la eternidad. Pero muchos cristianos viven como si no tuvieran nada que ofrecer. Muchos cristianos viven como si no tuvieran nada que ofrecer, como si el siervo fuera tan solo para algunos, ser siervo solamente fuera una labor para algunas personas especiales. Pero la verdad es que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función vital. Digan conmigo, vital. Vital. Cada uno de nosotros tiene una función vital. Así como en el cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, cada órgano de nosotros cumple una función vital. ¿Qué pasaría de nosotros sin los riñones? ¿Qué pasaría de nosotros sin el corazón? ¿Qué pasaría de nosotros sin los pulmones? Son vitales, son fundamentales. En el cuerpo de Cristo, igual es que hace la analogía que somos como el cuerpo de Cristo, cada uno cumpliendo una función vital, vital. Gloria a Jesús. Y cuando alguien no opera en su don, la iglesia pierde fuerza y el crecimiento se retrasa. La iglesia pierde fuerza y el crecimiento se retrasa. Cuando alguien tiene problemas de riñones, ¿sí? Cuando alguien tiene problemas de riñones, empiezan los problemas de que quiere tomar la diálisis y todo empieza a funcionar mal, ¿verdad? O cuando él tiene problemas de la respiración. Recuerde que muchas de las personas que murieron en la pandemia fue por problemas de respiración, problemas con los pulmones. Nosotros, si dejamos de respirar un minuto, ya nos estamos muriendo. ¿Qué tan importante entonces en el cuerpo de Cristo que todos los dones que el Señor nos ha dado puedan operar de acuerdo a todo su potencial? Así que en el cuerpo de Cristo todos tenemos que trabajar coordinadamente. El Señor espera que usemos lo que el Espíritu Santo nos ha dado para bendecir a otros y extender su reino. ¿Para qué es que son los dones entonces? ¿Para bendecir quién? A otros y extender el reino de Dios. Hoy vamos a descubrir qué son los dones espirituales, por qué los recibimos, cómo deben ser usados y cómo incide la capacitación para edificar la congregación cristiana. ¿Ya has llegado a preguntar cuál es mi don? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿sabes cuál es tu don? Respóndele, sí, ya sé, y lo estoy usando. Digo, no sé. Pues
hoy vamos a entender esa parte y les tengo una buena noticia al final para que descubramos nuestro don. Amén. En esta congregación vamos a descubrir los dones, les vamos a enseñar cómo descubrir los dones. Amén. Así que pendientes hasta el final, no se me van a dormir. Un tema muy oportuno ahora. Estamos nosotros revisando en el proyecto de construcción de nuestro edificio. ¿Ven? Yo tengo un entusiasmo que usted no se imagina. Yo empieza la semana y estoy pensando, y termina la semana, estoy pensando en ese edificio que vamos a hacer. Amén. Yo sé que lo vamos a hacer, tengo la certeza de que lo vamos a hacer. Amén. Y yo sé que todas las iglesias que hacemos parte de UMC, nosotros somos 7 iglesias, todos vamos a trabajar juntamente en construir ese edificio para UMC y que a la vez va a ser casa para la iglesia de la Gran Comisión. Amén. Juntos somos más de 300 personas que pertenecemos a UMC y todos con el mismo entusiasmo que tenemos nosotros, construir. ¿Y qué pasa? Construir ese gran edificio donde va a venir muchas más personas, vamos a tener muchos más retiros y no tenemos los dones listos, preparados. Entonces va a ser como aquel cuento que el sacerdote es el que predica, recoge la limosna, ¿sí? Cierra las puertas, barre el edificio y se va. Él hace todo, es el todero. Creo que así no funciona bien, ¿verdad? Funciona mejor que todos empecemos a desarrollar. Si nos estamos preparando para un gran edificio físico que vamos a construir, es necesario que desde ya nos preparemos en descubrir nuestros dones, porque cada uno de nosotros vamos a estar trabajando allí, usando nuestros dones. Amén. Hay mucho que hacer. Lo vamos a mirar más tarde. Vayamos a una lectura en 1 Corintios 12:4. Hoy vamos a ver el tema que hemos denominado los dones espirituales del creyente. Los dones espirituales del creyente. Repitan conmigo, los dones espirituales del creyente. Vamos a una lectura en 1 Corintios 12:4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios. Ministerio quiere decir servicio. Pero el Señor es el mismo. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Miremos las palabras claves aquí. Diversidad. Digan conmigo diversidad. Digan conmigo dones. ¿Sí? Diversidad del servicio. ¿Sí? Todo lo hace el mismo Espíritu para nosotros. Qué bueno que el Señor no le dio todos los dones a una sola persona, pues no se necesitaba de más gente, ¿verdad? Pero nos dio dones a cada uno para que fuéramos equipo, para que podamos funcionar como equipo. Este pasaje nos enseña que aunque existen diferentes dones espirituales, o sea, capacidades sobrenaturales, y también diferentes o diversos ministerios, o sea, formas de servicio o áreas que hay dentro de la iglesia para servir, todos provienen de una misma fuente, de una fuente divina. ¿Cuál es esa? A ver, ¿cuál es esa fuente? ¿Quién? Ahí dice. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. ¿Ven? Gloria a Jesús. Vamos a estudiar este día de hoy, esta enseñanza, a partir de 3 puntos. En primer lugar, ¿qué son los dones espirituales? 4 puntos. En primer lugar es, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cómo se definen los dones espirituales? Aquí lo tengo en la pantalla. Leamos. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales. Aquí hagamos énfasis. ¿Qué son? Sobrenaturales. Están por encima de lo natural. O sea, no son dones que nosotros podamos ir a desarrollar yendo a graduarnos en la universidad. Ninguna universidad
por más prestigiosa que sea, dice, yo quiero ir a la Universidad Harvard para estudiar sobre los dones, que me gradúen en los dones. No, esos son sobrenaturales. Ningún hombre puede dar eso. Eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso dice sobrenaturales, por encima de lo natural, que son dadas por el Espíritu Santo a cada creyente para servir, hagamos énfasis en esa palabra, eficazmente dentro del cuerpo de Cristo. A ver, repitamos juntos: capacidades sobrenaturales dadas por quién? Espíritu Santo, para servir ¿qué? Eficazmente. ¿Dónde? Aquí, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, esos no son, como dije, talentos naturales. Aunque pueden coincidir con algunas habilidades humanas, los dones tienen un propósito espiritual y eterno. No se heredan, no se entrenan, ni se entrenan. Se imparten por la obra del Espíritu Santo. Amén. Teniendo esto claro, vamos a ir al segundo punto. Bueno, vamos a leer esta lectura que es la base, en 1 Pedro 4:10, que dice: cada uno ponga en servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo quiero hacer un paréntesis para preguntar: ¿en qué momento creen ustedes que se recibe los dones del Espíritu Santo? ¿En qué momento? Dice la palabra que desde que creímos, dice en Efesios, fuimos sellados del Espíritu Santo. Desde el mismo instante que usted recibió a Cristo como Salvador, en ese mismo instante usted recibe ese poder espiritual que le permite a usted empezar a desarrollar, a entender, a ver las cosas diferentes. Muchas personas nos han comentado, y tal vez el testimonio suyo es igual al mío, que antes de que recibiéramos a Cristo, veíamos la Biblia y la estudiábamos como si fuera un libro cualquiera, como una novela que se lee de Génesis hasta el Apocalipsis, y luego empiezan a leerla, y cuando llega a Crónicas, que tiene como 4 páginas de nombres, hasta ahí termina. Si esto es así de aburrido, mejor no sigue. Pero cuando usted recibe los dones del Espíritu Santo, cuando recibe el Espíritu Santo, viene a ser equipado con esos dones. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 16:8: y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nosotros hemos recibido la convicción gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que pasó con los discípulos cuando estaban allá en el aposento alto el día de Pentecostés, que recibieron el poder del Espíritu Santo, y el Señor les había prometido: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra? O sea, en el lenguaje de hoy, me serán testigos aquí en Hanover Park, en Illinois, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo lo recibimos desde el momento en que creemos en Cristo. Y la persona que está a su lado, si tú eres un creyente en Cristo, tenlo por seguro que tienes el Espíritu Santo. Amén. No hay duda en eso. En segundo lugar, ¿quién da los dones y a quiénes? Bueno, eso ya lo hemos hablado, pero quitamos. ¿Quién da los dones? ¿Quién es el dador? Vamos a lo que dice 1 Corintios 12:11. Todo mirémoslo con la base bíblica. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. O sea, el dador de los dones es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el receptor? ¿Quién? Nosotros. Dile que Santo, tú eres el receptor de los dones del Espíritu Santo. Amén. No se me duerman. Deberían ya tener respuestas ahí a la mitad de la lengua. A ver, miremos la 1 Corintios 12:7, que dice: pero a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho mutuo.
Sí, el dador es el Espíritu Santo y el receptor es a cada cual le es dada la manifestación para provecho mutuo. Cuando dice provecho mutuo, estamos entendiendo, es decir, para provecho de Él y para provecho de la obra de Cristo. Amén. Para provecho de la obra. Porque si usted tiene el don del Espíritu Santo, lo ha descubierto, lo ha desarrollado, usted recibió un beneficio tremendo para usted, para su crecimiento y para su desarrollo. Amén. Vamos al tercer punto. ¿Cuáles son los dones espirituales mencionados en la Biblia? ¿Cuáles son los dones? Aquí vamos a entender un poquito más. No hay un solo tipo de don y un único estilo de servicio, sino una hermosa diversidad que refleja la multiforme gracia de Dios. Es variada, es hermosa. Sin embargo, a pesar de esa variedad, y esto es lo más interesante, la unidad se mantiene, porque es el mismo Espíritu quien opera en todo, repartiendo sobrenaturalmente y soberanamente a cada creyente el don que él considera adecuado según su sabiduría y según su propósito. Él hace un escaneo de nosotros y nos dice, bueno, este va a servir para esto, este va a servir para esto, entonces le voy a entregar esto. Amén. Tiene mucho que ver con nuestro carácter, con nuestra formación, con nuestro desarrollo, cómo hemos vivido nuestra vida. Imagínense los dones que le dio a Moisés, que le dio a Pablo, el Señor. Por ejemplo, en el caso de Pablo, yo admiro mucho la vida de Pablo. Fue un perseguidor de la iglesia, como hemos estudiado aquí, cómo el Señor utilizó esos dones de maestro para que en su experiencia antes de Cristo lo pudiera usar con toda su potencia en el establecimiento de la doctrina de la iglesia. Nosotros, en cuanto a doctrina de la iglesia, somos paulistas, porque todas las 13 cartas que él escribió son las que definen y estructuran la doctrina que nosotros practicamos, que nosotros vivimos, que nosotros creemos. Pero gracias a que el Señor le tomó de lo que él tenía de su vida para eso. El caso de Moisés, por ejemplo, que fue criado como príncipe en el palacio del rey pagano, le enseñaron hace más de 3.000 años todo lo que es la escritura. Para poder saber leer y escribir tenía que ser del círculo del rey. Inclusive, si usted mira, en muchas sociedades solamente hasta hace 100 años a la mujer se le permitía ir a la escuela. La mujer ha sido, por los siglos, ha sido muy relegada, y sobre todo en esas sociedades orientales o del Middle East, la mujer ha sido muy relegada, y eso llegó a permear en la cultura occidental. Y por ejemplo, la facultad para que las mujeres pudieran votar en las elecciones también es muy reciente. Y solamente hasta hace 500 años que Gutenberg inventó la imprenta es que podemos tener cada uno una Biblia. Antes, para tener una Biblia tenías que encargar por un año y valdría a precio de hoy como $10,000 una sola Biblia escrita a mano. Ir a la escuela era un privilegio de pocos, así que Moisés fue llevado allí a ese lugar y aprendió, y con eso que aprendió secularmente, el Señor lo usó para que escribiera los primeros 5 libros de la Biblia. Es tan importante los primeros 5 libros para saber nuestros orígenes, de dónde venimos, para dónde vamos. Así el Señor toma de lo que nosotros hemos aprendido. Algunos están estudiando o estudian, por ejemplo, educación, otros estudian medicina, otros estudian la arquitectura, ingeniería, en alguna de esas áreas. Cuando vengas a utilizar al Señor, algo de eso lo usa para el reino de Dios. Amén. Así que Él lo entrega. Esto entonces, en ese sentido, cuando es el Espíritu Santo quien provee, quien da a cada uno según lo que tiene y lo fortalece, se elimina toda competencia, toda comparación, y nos llama a valorar tanto la diversidad como la unidad de Cristo.
entendiendo que cada don tiene su lugar y su importancia en el plan de Dios. Muchas veces sucede en la iglesia cuando un creyente desconoce o menosprecia su propio don y en lugar de desarrollarlo, envidia los dones visibles o llamativos de otros, como predicar, como enseñar, como cantar. Yo quiero ser predicador, yo quiero ser maestro, yo quiero cantar como aquel, pero resulta que no fui formado para eso. Entonces empezamos a frustrarnos porque yo no estoy haciendo eso que yo quisiera tener por la ignorancia de conocer su don. Entonces esta actitud genera frustración, esta actitud genera estancamiento espiritual. Y qué bueno es cuando tú puedes ejecutar con entusiasmo lo que sabes hacer bien, porque ese es tu don. Qué bueno es hacerlo porque ese es tu don. Amén. En ese caso, cuando tú puedes hacer con alegría lo que es tu don, se experimenta deleite y el trabajo se hace con alegría y los resultados que se obtienen generan satisfacción y no hay necesidad de envidiar a nadie, porque el don que yo tengo, yo lo hago bien y lo disfruto. Qué alegría poderlo hacer así. Asimismo, cuando entendemos que Dios en su sabiduría nos asignó el don que mejor se ajusta a su propósito en nosotros, podemos dejar de compararnos y empezar a servir con alegría, sabiendo que cada don, aunque diferente, es necesario e igualmente valioso para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Y la persona que está a tu lado, tu don es muy valioso para el cuerpo de Cristo. Lo que tú sabes hacer es tremendamente valioso. Dile otra vez. Y qué bueno poder saber lo que es tu don y poderse desarrollar en ese don. Pablo dice en Gálatas 2:20 que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Amén. Para agradar a aquel que me llamó. O sea, cuando tú tienes tu don y lo desarrollas, ya no es para satisfacer tu ego, sino para saber que lo estoy haciendo, lo estoy usando para la gloria de Dios. Entender eso nos permite vivir de una forma diferente, no buscando el reconocimiento, el aplauso, la satisfacción de otros o la satisfacción personal, sino para glorificar a Jesús. Y la persona que está a tu lado, tus dones son para glorificar a Jesús, para glorificar su obra. Recuerda cuando Jesucristo estuvo ahí al frente, tenía a Lázaro que se había muerto, y antes él hizo una oración: Señor, yo sé que Lázaro vive, tú lo vas a resucitar para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea conocido, no para que yo sea conocido, que yo sea famoso, Jesús, no, para que Él siempre da la gloria a Dios. Recuerda cuando le tocó repartir los panes y los peces allí para 5,000 personas, levantó los panes, los elevó, y Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, y decía, para que tu nombre sea glorificado. Así que mis hermanos, cuando usted tiene su don y está desarrollando, es para que tu nombre sea glorificado. Y si alguien va a alabar tu don, dice, gloria a Dios. Hace 40 años el misionero que nos llevó la palabra allá a mi país, que eran británicos, a mí me impresionaba cada vez que yo le decía cualquier cosa, trataba de alabarle lo que él tenía, que tocaba el acordeón, que enseñaba bien. Entonces siempre me decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, gloria al Señor, gloria al Señor. Dice, el Señor siempre dice gloria al Señor. Nunca se quedaba con el alabanza. Si tú recibes una alabanza, ejerciendo el ministerio de Dios, te quedas con él y no glorificas a Dios, ten mucho cuidado, porque eso empieza a generar una vanidad. Dice, ay, cantas muy bonito, ay, tocas muy bonito, gloria a Dios. ¿Eh? Eso es muy delicado. Siempre todos los dones son para glorificar a Dios. Al ejercer nuestros dones,
no nos deleitamos en nosotros mismos, sino en agradar y exaltar al que nos salvó y ahora vive en nosotros. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor porque nos permite deleitarnos en Él? Nos deleitamos en Él, gloria a Jesús. Al leer lo que la palabra dice, y no lo voy a leer aquí porque les dejo como tarea, escríbanlo allí en 1 Corintios 12, 8 al 10, Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, 11, 1 Pedro 4, 10 al 11. Repito, 1 Corintios 12, 8 al 10, Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, 11 y 1 Pedro 4, 10 al 11. Yo lo escribí aquí para leerlo, pero tenemos muy poco tiempo. Solamente les voy a resumir lo que a través de esos versículos encontramos acerca de lo que de la clasificación de los dones. Vamos a resumir esa clasificación de los dones. A ver, se me fue. A ver, mi querido Isaac, el soltero de oro de esta congregación. Soltero de oro, casa propia, ciudadano, buen mozo, buen servidor. Gloria a Jesús. Dice allí, los dones de revelación, el don de revelación. Vamos allá. Vamos a ver si me ubico nuevamente. Miremos la clasificación, porque en esos versículos podemos encontrar, les estoy hablando del trabajo para que ustedes lo puedan encontrar allí. Dones de revelación. Ese es el dones de entendimiento divino. ¿Cuáles son los dones de revelación? Según lo que dicen esos versículos, es el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de conocimiento, el don del discernimiento de espíritu. Esos son dones de revelación. Digan conmigo, revelación. Son dones que te permiten así a ti ver cosas que otros no ven. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Es muy útil esos dones de revelación. Otra vez son el de palabra de sabiduría, el de palabra de conocimiento y el de palabra de discernimiento de espíritu. Es muy útil, por ejemplo, cuando alguien recibe la palabra de ciencia y adivina y advierte, a la iglesia sobre un peligro espiritual oculto. En esos días nosotros, una hermana de aquí en la iglesia que tiene ese don, y mi esposa también, pudieron sentir un ataque espiritual en nuestra congregación y fuimos convocados a un ayuno. Había un espíritu de miedo. Hubo un domingo que aquí no vinieron sino un poquito de personas porque se les llenó un espíritu de miedo. No fuimos nosotros a orar, a hacer ayuno para quitar. Al domingo siguiente, gloria a Dios, todos tranquilos. ¿Por qué? Se fue ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo. ¿Quién nos ayudó a buscar esa estrategia? Los que tienen el espíritu de revelación. Eso nos ayuda a orar estratégicamente, ¿sí? O cuando por discernimiento, ¿sí? Buscamos identificar influencias espirituales que afectan a una persona o un grupo, trayendo liberación y sanidad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Qué bueno y qué útil son. Y es tener esos dones de revelación. Los demás, tranquilos, no pasa nada, aquí todo está bien. Pero los que tienen ese don advierten. ¿Quiénes son que dan esa advertencia? Los que tienen el don de revelación. El segundo que dice allí son los dones de poder. También dice en 1 Corintios. Son las acciones sobrenaturales. Miren los dones de poder: el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Son dones muy importantes porque a través de ellos se manifiesta la autoridad sobrenatural de Dios. Por ejemplo, cuando un enfermo es sanado públicamente, la fe de muchos es avivada, ¿sí o no? De hecho, el ministerio de Jesús explosionó gracias a esos dones de liberación y de sanidad. Un ciego que nació ciego y que de repente empezó a ver, o por ejemplo, uno que estaba enfermo de lepra, fue sanado.
Uno que estaba paralítico y fue levantado. ¡Wow! Entonces imagina lo que significa eso. ¿Cuántos conocen a una persona paralítica? O una persona con ceguera. Lleva toda la vida, nació ciego y de repente dice: puedo ver, puedo ver. Eso es impresionante. Y cuando alguien dice eso, dice: gloria al Señor, glorifica al Señor. Entonces esos dones son muy importantes. Cuando Jesucristo le pregunta: ¿quién eres tú? Y no creían en él, dice: si no creen en mí, por lo menos crean en los milagros. Amén. Así que son dones de fe, son dones de sanidad, son dones milagrosos. Y así la fe es avivada. Cuando alguien recibe el don de fe para iniciar una obra misionera sin recursos, y Dios provee milagrosamente, inspirando a la iglesia a confiar más. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros trabajando en función de un edificio? Porque hay un espíritu de fe. ¿Amén? Si no tuviéramos espíritu de fe, seguiríamos igualitos y entre 5 años vamos a estar aquí igualitos. Pero si vives dentro de un espíritu de fe, un espíritu de confianza, un espíritu de certeza de que va a funcionar, entonces toda la congregación empieza a tener fe. Porque alguien con esa fe está inyectando la fe en los demás. Y yo le doy gracias a todos los que están participando con entusiasmo en ese proyecto. A mí ya me están llamando de un lugar y de otro y de otro. Y yo estoy en el plan piloto para solamente diseñar la estrategia para poder enseñar a las otras 7 iglesias cómo hacerlo. Pero realmente la fe nos mueve a hacer cosas que sin pensar. ¿Cómo así? ¿Que lo que está haciendo funcionar en eso? Sí, porque hay una fe. La fe permite ver lo que otros no pueden ver. ¿Ven? ¿Y qué ha pasado? Esto sí, para los que participaron en los retiros de UMC, Unified Missions for Christ, y es un evento donde nosotros hemos podido ver con nuestros ojos los milagros de sanidad que fortalecen nuestra fe. Cuando hacemos esos retiros, mis hermanos, allí el Señor se despliega con todo su poder. Tenemos muchos testimonios de sanidad, gente que ha sido sanada de problemas de diabetes, sanada de situaciones de cáncer. ¿Y qué ha hecho para nosotros? Pues creer que Dios es real. ¿Y qué ha hecho de los eventos de UMC? Se han hecho muy reconocidos. Cuando nosotros decimos vamos a hacer retiros, ya en poco tiempo se llenan los cupos. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer publicidad por internet, por ningún lado. Ya la expectativa se ha ido corriendo de boca a boca. ¿Por qué? Porque la gente cree, ya ha visto. Entonces, ¿qué pasa allí? Porque son dones de poder que se desarrollan aquí. Eso fortalece a la congregación. ¿Ven? Tercero, están los dones de expresión. Los dones de expresión. Eso nos habla de la profecía, nos habla del don de lenguas y nos habla de la interpretación de lenguas. Son dones que edifican mediante la comunicación directa del Espíritu Santo. Por ejemplo, una palabra profética en medio de un culto, a través de una predicación de la palabra, puede fortalecer a alguien que pensaba rendirse. O una interpretación de lenguas puede traer consuelo preciso y que afirma la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y quiero hacer un paréntesis aquí en el don de lenguas. Algunos aquí lo tienen, pero que se ha manifestado muy esporádicamente, sobre todo en los retiros. Mi oración es que se desarrolle entre nosotros con más fuerza, pero con legitimidad, evitando la infiltración de las tinieblas para engañar. ¿Ven? Pero sobre todo, dice Pablo, si alguien habla una lengua angelical, que haya alguien que lo interprete. Por eso somos muy cuidadosos en esa parte. Pero gloria al Señor, porque vamos en camino de que todos los dones sean expresados y sean desarrollados en nuestra congregación. Amén. Y por último, los dones ministeriales o funcionales, como dice ahí en Romanos y en Efesios. ¿Cuáles son los dones ministeriales o funcionales? Está el don de la enseñanza, está el don del evangelismo, está el don del pastorado, está el don del servicio, está el don de exhortación, está el don de administración y está el don de misericordia.
Son dones que hacen que la iglesia sea práctica y estructurada. Por ejemplo, el don de enseñanza afirma la sana doctrina entre los creyentes. Y creo que esta es una de las fortalezas de nuestra congregación, porque este pastorado vela constantemente para hacer que mantengamos una línea de conocimiento profundo para evitar ser llevados por todo viento de doctrina. O como el don de la administración, que organiza eficientemente los recursos para cumplir la misión de la iglesia con excelencia. Esto lo vemos en los devocionales diarios que estamos entregando y todo lo que hacemos en redes sociales que buscan cumplir con este propósito. Cada uno de estos grupos que hemos nombrado aquí de los 4 aporta para el crecimiento, aporta para la dirección, aporta para el consuelo y estructura, haciendo que la iglesia funcione con eficacia, haciendo que la iglesia funcione en unidad y haciendo que la iglesia funcione con propósito. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los dones? Un aplauso al Señor. Yo estoy muy encantado, muy contento, muy inspirado por el Señor de saber que esta iglesia va a poder desarrollar todos sus dones. Amén. El Señor abra nuestros ojos y desarrolle en nosotros un anhelo por descubrir los dones y poder desarrollar y ponerlos a su servicio. En cuarto y último lugar, ¿para qué son los dones espirituales? Leamos lo que dice 1 Corintios 14:12. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos. Aquí está la palabra clave. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Amén. Para la edificación de la iglesia. Entonces le dije a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen, me mostró esto. Pues en algo como este, toda la iglesia trabajando en la edificación. Lo puse físicamente, pero espiritualmente de eso se trata. Eso es para visualizar, ¿sí? Esto. ¿Ven? Entonces dice ahí, cuarto punto, para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Los dones espirituales son dados para fortalecer, para edificar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Así como vimos en el punto anterior, cada grupo de dones cumple una función específica. Los dones de revelación traen guía y discernimiento. Los dones de poder edifican la fe mediante manifestaciones sobrenaturales. Los dones de expresión comunican la voluntad de Dios y los ministeriales ordenan. Los ministeriales enseñan y sostienen la vida práctica de la comunidad. Ninguno debe ser usado para la exaltación personal, sino para el bien común. Para el bien común. Cuando todos los creyentes usan sus dones con fidelidad, la iglesia crece firme, saludable y unida. Amén. En segundo lugar, ¿para qué son los dones? Para glorificar a Dios. ¿Por qué? Dice la palabra en de Pedro 4:11, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder de Dios que Dios le da. Para, otra palabra clave aquí, ¿para qué? Para que en todas las cosas Dios sea. Para que en algunas cosas, no, en todas las cosas Dios sea exaltado, Dios sea glorificado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que es el que da el Espíritu Santo, a quien pertenece ¿qué? La gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los dones son para glorificar a Dios. Eso es muy importante. Cada don debe apuntar al nombre del Señor, no al portador del don. Eso es muy importante. Y eso es muy importante porque los dones no son para una autopromoción, sino la exaltación del nombre del Padre Eterno. Cada don, ya sea enseñar, cada don, ya sea servir, o sanar, o profetizar, debe reflejar la gloria de Dios, no la del hombre. Al ejercerlo con humildad, el carácter, la presencia de Cristo
se hace visible en su pueblo y el Espíritu Santo es honrado como la fuente de todo poder y de sabiduría. Ese mismo Espíritu que inspiró a Moisés, inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles, inspiró a Pablo, a Juan, a todos ellos para escribir en un periodo de 1500 años. Ese mismo Espíritu es quien nos revela esa palabra, porque Él es el autor y nos reparte sus dones como Él quiere, y todo ello para glorificar al Padre. Y por último, ¿para qué sirven esos dones? Para cumplir la gran comisión. A ver, ¿qué es la gran comisión? Mateo 28, 19. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Mis hermanos, nosotros tenemos los dones para que la palabra de Dios siga rodándose, se siga conociendo. Se siga conociendo. Gracias a que los primeros discípulos lo entendieron, es que nosotros tenemos a Cristo. Amén. Gracias a que esos discípulos transmitieron a la segunda, tercera y cuarta generación, es que nosotros somos discípulos. Diga a la persona que está a tu lado: tú eres discípulo de Cristo. Así que nosotros somos discípulos de los discípulos, 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 de los discípulos de Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora, ese discipulado llegó a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos con ese discipulado? Eterno, que haya siguiente generación, que tengamos hijos espirituales, que tengamos nietos espirituales. Amén. Usted puede recordar quién le enseñó, quién lo discipuló, quién lo llevó a los pies de Cristo y que le enseñó su palabra. Amén. Usted puede decir: yo tengo un padre espiritual. Yo por lo menos tengo un abuelo espiritual, que mi padre espiritual es mi propia madre. Pero quien le trajo el evangelio a ella es uno que se llama Luis Adriano Rivero, y vive, tiene 85 años. Yo lo quiero muchísimo. Constantemente estoy pendiente de él y de su vida, y quiero que no le falte nada. Yo amo mucho lo que él hizo por mi madre, que el día que se iba a suicidar le entregó la palabra. A través de ese mensaje que yo recibí. ¿Tiene usted un padre espiritual que le enseñó su palabra, que lo llevó? Y bueno, es cuando nosotros podemos desarrollar esa paternidad generacionalmente, y podemos ser responsables de que tenemos que discipular. Que si Jesucristo no viene entre los próximos 30 minutos, entre el próximo mes, entre los próximos 100 años, alguien te pueda recordar como uno que permitió que el agua siguiera corriendo. Entonces los dones, mis hermanos, y aquí estamos terminando, espirituales equipan a la congregación para cumplir con eficacia la misión que Jesús dejó en Mateo 28, 19: hacer discípulos a todas las naciones. No basta con buenas intenciones, se necesita el poder del Espíritu Santo. Los dones capacitan a los creyentes como un soldado del rey, guiados por revelación, fortalecidos por el poder de Dios, impulsados por su voz y sostenidos por el servicio. Así cada cristiano se convierte en un instrumento útil del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para alcanzar, para transformar y discipular a las multitudes conforme al mandato de Cristo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Que nos equipa. Cada domingo, y todo esfuerzo nuestro de la semana, en nuestras reuniones de oración, martes y jueves, y la divulgación de mensajes diarios, cumple con el propósito de equipar a los santos, edificar el cuerpo y alcanzar la madurez espiritual. Por eso
El domingo pasado yo hice la pregunta, que si ustedes escuchaban los devocionales, se escuchó un silencio sepulcral. Eso me preocupó bastante, en que esta congregación no está escuchando los devocionales. Me trajo una profunda preocupación, porque si en algo siento responsabilidad, es que los miembros de esta congregación sean alimentados diariamente. Que si yo lo reenvío, ¿y qué tal que usted esté reenviando una herejía mía sin escuchar a usted? Que traiga un mensaje que diga: alístense porque se va a acabar el mundo, vendan todo lo que tienen. Si váyanse para su país de origen y usted reenvía eso. Hay que revisar, hay que nutrirse usted mismo para luego entregar a otros. Amén. Así que es muy importante que esta congregación sea consciente que lo que se le entrega es para su edificación. Está bien que reciban el mensaje y lo reenvíen a sus contactos, pero antes deben hacerlo recibiendo su propia dosis de vitamina espiritual. Si no es así, estamos fallando de entrada. Así que revisemos, aprobemos, aprendamos y reenviamos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué podemos concluir entonces? El takeaway del día de hoy. ¿Qué nos podemos llevar hoy a nuestra casa? Descubre tu don con oración y disposición. Es necesario que descubramos el don con oración y con disposición. Dios ya ha depositado el don en ti, pero debes buscarlo intencionalmente. Ora al Señor pidiendo revelación. Examina tus inclinaciones espirituales y escucha la confirmación de líderes y hermanos que te rodean. No ignores lo que el Espíritu Santo quiere manifestar a través de ti. Es importante, dile a la persona que está a tu lado: debes descubrir tu don principal. Tenemos un don principal y tenemos un don secundario y aún un terciario. A ver, yo voy a decir a la pastora que está por allí. Está la pastora, esa compañita de atrás. La pastora tiene un cuestionario extraordinario que nos ha servido a esta congregación para descubrir los dones. Son 100 preguntas. Usted responde así, con la punta de la lengua, porque responde allí, no le damos una semana, sino allí. Lo que usted inmediatamente refleja en unas preguntas y es de marcar sí, no y de selección. Y eso da un puntaje, y luego se suma y luego van a caracterizar cuál es su don principal, cuál es su don secundario, cuál es el don que tienes para desarrollar, cuál es el don que definitivamente no tienes. Muy importante, amén. Apúntense, porque después de esto, esa es la noticia que les quería dar. Vamos a hacer la sesión para los que quieren descubrir su don. Amén. Para que puedan trabajar bien esta obra. En segundo lugar, desarrolla tu don con responsabilidad, porque el don que no se usa se enfría. Un músculo que no se usa se atrofia. Pablo dijo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 1:6: aviva el fuego del don que hay en ti. Dile a la persona que está a tu lado: debes avivar el don y el fuego que hay en ti. Avívalo. Dígalo otra vez: avívalo. A ver, ¿cuántos están mirando ahí la hoguera cuando se está apagando y entonces le metemos más combustible, más carboncito para que ese fogón o esa candela se aviva ese fuego? Qué buena esa ilustración de Pablo a Timoteo. Aviva el don. Es hora de desarrollar ese don. Así también tú pones el don en práctica, capacítate y permite que crezca con experiencia. Dios no te dio ese don para que lo escondas, sino para que lo multipliques. Recuerda la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 5 y a otro le dio 2. Y ese señor, el dueño de ese lugar, se fue y a los siervos a uno le dio 1, al otro le dio 5, al otro le dio 2.
Hagan con esos dones, multipliquen, se llamaba talento. Cuando él regresó, el que tenía 10 lo multiplicó y le entregó 20. El que tenía 5 lo multiplicó y le entregó otros 5. Y el que tenía 1, mejor respondió diciendo: yo mejor no arriesgo nada, yo lo escondo, lo guardo y cuando venga le entrego lo que me dio. A todos les dio un aplauso, lo felicitó, pero al que respondió le dio un regaño tremendo. Dijo: si sabías que no iba a ser así, ¿por qué no se lo entregaste al de 5 o al de 10 para que lo multiplicara? Y esta parábola ilustra el pedido de cuentas que vamos a recibir de Dios. Y nos va a decir a cada uno: te di un don, ¿por qué no lo usaste? ¿Qué pasó con ese don que te di? Y nos va a pedir cuenta, mis hermanos. Si nosotros no estamos usando los dones, estamos dejando de hacer una obra maravillosa para la obra de Cristo. Y tal vez algunas almas o muchas almas están siendo afectadas por eso. Hay que avivar ese don. Tercer lugar, úsalo con humildad y gratitud. No todos tienen el mismo don, y no hay don pequeño cuando es el Espíritu quien lo ha dado. Amén. Así que si usted tiene el don, el dedo meñique, acá el último pequeñito, dice: no, ese dedo no es tan importante, vaya que le dé un callo o que se le hunda esa uña, a ver si usted empieza a cojear, ¿verdad? Todo don es importante. Que yo tengo el don solamente de la cocina, de organizar, y yo solamente tengo el don de barrer, me gusta mucho el aseo, que todo quede impecable. Mis hermanos, ¿qué tan importante es eso? Todos son importantes. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. Sí, la mano no puede decirle al ojo: no te necesito. El ojo no puede decirle al oído: no te necesito. Todos somos importantes. Diga a la persona que está a tu lado: tu don es muy importante. Dile: lo necesito. Dile: lo necesito. Necesito tu don, entrégame tu don. Amén, lo necesito. Hay que usarlo con humildad. Dios valora sus dones. Hay que compartirlo con otros. Sirve desde tu lugar sabiendo que tu función es vital para el cuerpo de Cristo. Por último, ejércelo con amor, apuntando a la gran comisión. Ejércelo con amor. El don que Dios te dio no solo para bendecirte a ti o a tu congregación local, sino para cumplir el llamado supremo de Jesús en Mateo 28. ¿Cuál fue? Vayan y hagan discípulos. Esta iglesia no puede ir a ser discípulos solamente con el trabajo del pastor. Esta iglesia va a crecer, va a ser discípulos con el trabajo de todos. Amén. El trabajo de todos. Cada don ejercido con amor se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar a los perdidos, para discipular a nuevos creyentes y extender el reino de Dios. Amén. El amor genuino debe ser la motivación. Digan conmigo: el amor. El amor. 1 Corintios 3 dice: si yo tuviera todos los dones y no tengo amor, nada soy. Que todo lo hagamos en amor, no buscando un interés propio. Que todo lo hagamos en amor. El amor es el único don que va a prevalecer a la eternidad. Así que si usted es un ingeniero, usted es un predicador, usted tiene el don de profecía, esos dones van a desaparecer. Allá en el cielo necesitamos profetas. Allá en el cielo necesitamos maestros. Allá en el cielo lo que necesitamos es amor. Y ese amor hay que desarrollarlo aquí. Y cuando tú enseñas a otro la palabra de Dios, cuando tú sirves a otro, y cuando tú te interesas por la necesidad de otra persona, en ti hay un espíritu de amor. Y sientes la necesidad, sientes el dolor, y tal vez no lo puedes hacer con tus fuerzas, pero oras por esa persona. Oras por esa persona. Señor, yo no le puedo proveer y necesita, pero tú sí puedes. Y tú puedes derramar lágrimas por una persona que está pasando dificultad, porque en ti inunda el amor. Amén. Inunda, hay una motivación superior
Cuando usamos nuestros dones con compasión, una visión misionera, nos alineamos con el corazón de Cristo y colaboramos activamente en la expansión del Evangelio. Así que cada servicio, cada enseñanza, cada sanidad o palabra profética cobra un sentido eterno. Un sentido eterno. En resumen, Dios no solo te salvó, sino que te equipó para edificar y servir a la iglesia. No dejes inactivo lo que el Espíritu Santo ha puesto. Descubre, desarrolla, usa y ama con ese don y hazlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, es tiempo de activar los dones del Espíritu y cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Es tiempo, amén. Gloria a Dios. Y todos operando armoniosamente, con un mismo objetivo, con un mismo fin. Como aquel que toca el violín, un violín hermoso, aunque perfectamente hecho, no puede hacer música si está guardado en una vitrina. Pero en manos del músico adecuado puede producir melodías celestiales. Así son los dones espirituales. No fueron dados para exhibición, sino para acción. Vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto les ha hablado el Señor el día de hoy? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Han recibido mucha información. Mucha información. Vamos a hacer lo que hacen las vacas cuando después de todo el día comen y luego se sientan a las 6 de la tarde a rumiar toda esa comida, todo ese pasto. Y a rumiar es volver a traerlo hacia la boca y volverlo a masticar. Vamos a rumiar lo que hemos aprendido hoy. Cierra tus ojos en este momento y medita en eso. Si tú eres uno de esos que vive en ignorancia espiritual, tal vez no sabías que Dios te ha dado un don espiritual, pero hoy el Espíritu Santo te llama de su reino. No fuiste salvado solo para asistir a una iglesia, sino para ser parte activa en su obra. Pídele a Dios revelación y empieza a servir con fe. Él te mostrará lo que ha depositado en ti. Si tú eres uno de los que viven en incertidumbre o confusión, si no sabes cuál es tu don, no te desesperes. Empieza por orar, empieza por servir y observar lo que produce fruto en ti y en otros. Los dones no siempre se revelan de inmediato, pero cuando caminas con disposición, Dios se encarga de afirmarte en lo que Él quiere que hagas. Tú eres uno que ha sentido celos en comparación con otros dones. Deja de mirar lo que otros hacen y empieza a valorar lo que Dios ha puesto. Valora lo que Dios. Tengo un don valioso por desarrollar. Recuerda, no hay dones más importantes que otros. Todos son necesarios y complementarios. Tu función en el cuerpo de Cristo es única y sin ella la iglesia local no está completa. No está completa. O tú eres tal vez uno de los que está inactivo, desconectado de la iglesia. Si alguna vez serviste y te alejaste, recuerda que el llamado y el don que Dios te dio sigue vigente. Es tu llamado, el llamado que tú tienes es permanente, es irrevocable. El llamado a servir. No importa cuánto tiempo haya pasado en tu inactividad, actívase. Dios puede restaurarte y volverte a usar. Levántate con humildad, regresa y ocupa nuevamente tu lugar en la obra. Brilla, pero que brille Jesús a través de ti. Y si tú estás listo, y dices, yo estoy listo, Señor, para servir, pero necesitas dirección o valentía. Si sientes el deseo de servir, pero no sabes cómo empezar, da ese primer paso. Acércate a tus líderes, involúcrate donde haya necesidad y el Señor va a guiar. Da el primer paso. Si tú das el primer paso, es un paso de fe. El Señor te va a guiar. No esperes sentirlo completamente. No esperes sentirte preparado, porque Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los llamados.
Solo di, como dijo Isaías, cuando el Señor preguntó: ¿a quién enviaré? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Hoy es el día para que tú respondas ese llamado y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame. Y el Señor va a escuchar y Él va a hacer el resto. Solamente está esperando que tú abras la boca y lo digas. Amén. Porque todo, mis hermanos, para cumplir la gran comisión. Si nosotros no nos movemos, si la iglesia no se mueve, el mundo no recibe a Cristo. Y Jesucristo dijo, y la palabra dice: porque si las almas callaren, las piedras van a hablar. El mundo necesita palabra de esperanza. No lo van a recibir del presidente, no lo van a recibir del alcalde, no lo van a recibir de la policía, no lo van a recibir de tu jefe del trabajo, no lo van a recibir de nadie en la calle. Lo vas a recibir de Cristo, que es llamado, tienes que desarrollar. Porque si no lo hago yo, entonces ¿quién? Vamos a escuchar este canto. Oración. Si no lo hago yo, entonces ¿quién?